estar con nosotros, el ministro de Transporte. Ya lo tenemos en plataforma. Ministro, buenos días. Ahí está colocándose Marcelito Cabrera. Ahí está Marcelito Cabrera. Siempre es un gusto saludarlo a nuestro querido amigo Marcelo Cabrera. ¿Estamos listos, Marcelo? Buenos días, qué gusto de verlo. Bueno, buenos días, Eduardo. Un gusto inmenso en saludarle a usted, a quienes integran su mesa de diálogo, su panel. Encantado de el día de hoy de poder conversar varios tópicos relacionados con la vialidad del país de Eduardo. Va a comenzar, y le agradezco igualmente, gusto de verlo, querido ministro. Javier Segarra Torres va a comenzar la entrevista. Javier Segarra, por favor. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por estar con nosotros a través de la plataforma. Bienvenidos, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de I99. La pregunta de cajón es ¿cómo está el sistema vial del país? Y básicamente por el crudo invierno me refiero, entiendo que en Azuay era el problema más complicado. ¿Qué información tenemos o nos puede dar para dar a conocer sobre la vialidad en esa provincia del país, ministro? Javier, efectivamente hay problemas en la red vial del país. Estamos trabajando intensamente ya. Los primeros contratos que se suscribieron a través de decretos de emergencia están ya en funcionamiento. Me refiero a vías como la Tacunga, la Maná, ya contratada a través de este sistema especial con procesos de emergencia. Igualmente el Guadual en la vía Ibarra-San Lorenzo, y hemos suscrito el contrato de la vía Vallenita hasta el límite de la provincia de Guayas con la provincia de Manabí, es decir, la ruta del Espóndilos. Suscribimos hace 2 días, de tal manera que avanzan ya procesos importantes de contratación de obras, y desde luego no solamente de contratación, sino ya de ejecución. Javier, estamos por contratar varias vías, la Panamericana Vieja en Cuenca, la Medio Ejido Sayausí, está igualmente 2 intercambiadores de tránsito, el frente al hospital del IES y el de Gapal en Cuenca. Están por contratarse estudios de varias vías que lamentablemente no existen en el MTOP en la provincia de la Azuay. Avanzamos también ya en pocos días con la contratación de las obras por emergencia en el río Burgay, en Azogues y Biblián. Pues también estaremos contratando en estos días por emergencia el sector de Marianza en Sayausí de Cuenca. Y estamos a punto, Javier, a punto de lanzar el proceso para contratar el puente sobre el río Upano en Morona, Santiago. Es decir, el ministerio ahora ya en este inicio del segundo año, indudablemente luego de poner la casa en orden, luego de mirar una serie de problemas que hemos encontrado, no solamente en la contratación vial de varias vías del país, sino también en las concesiones que nos causan inmensos problemas por los contratos que se hicieron, luego de revisar y de ordenar los contratos del ex-ECOP, del ex-Ecuador estratégico, etcétera, etcétera. Este momento está listo, como le indico, y está ya iniciando un segundo año que va a ser el año de la recuperación vial del país, Javier. En ese sentido, ministro, tengo la inquietud de conocer si la cuenca Molleturo-Naranjal se la va a readecuar o solamente o hacer una nueva vía por el mismo sector o buscarle alguna alternativa para evitar que los problemas como en el kilómetro 49 de esa importante vía se sigan presentando. Mire, Javier, el 16 de mayo se habilita el kilómetro 49 porque arrancamos con la construcción de la variante. Finalmente se pudo entrar a la variante luego de conseguir los permisos de los dueños de esos terrenos, y desde luego también estamos mejorando la vía en otros puntos en donde han habido
deslaves, pero contestando específicamente su pregunta, este año, es decir, me refiero al 2022, se va a adelantar con el proyecto de prefactibilidad de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil, pero al mismo tiempo se va también a contratar los estudios de la cuenca Molleturo-Naranjal, de tal manera que una de las dos deberá a fin de año tener un pronunciamiento ya definitivo sobre su ejecución por parte del EMETOC. Por el lado Cuenca-Girón Pasaje, ¿cómo está esa vía? Estamos habilitando en el kilómetro 39 la variante este momento también. Javier, tenemos problemas graves en esa vía debido a la activación de la falla de Girón, una falla que ha afectado no solamente a la Cumbe Girón Pasaje, sino también a varias vías como la Girón San Fernando, que es una vía provincial, y otras del sector que indudablemente ha causado enormes problemas, especialmente en la Cumbe Girón Pasaje. Pero le reitero, estamos siempre presentes en la vía, vamos a contratar los otros puntos afectados por la falla de Girón y estaremos habilitando también la vía, o está habilitada con ciertas dificultades, pero estaremos mejorando ostensiblemente en las próximas semanas. Lucía Jaramillo continúa con la entrevista, ministro. Gracias de mi parte. ¿Cómo le va, ministro? Gracias, Javier. Muy buenos días. A partir de julio de este año se va a aperturar la ruta Cuenca-Guayaquil y esto es positivo para estas dos ciudades, ya que la ruta pues contará además con 5 frecuencias semanales. Lucía, efectivamente, luego de haber hecho una ardua gestión a través de las aerolíneas, usted sabe que lamentablemente Ecuador perdió su aerolínea de bandera nacional. Así es. Desde luego tenemos aerolíneas nacionales y extranjeras que pues son privadas. Sin embargo, luego de varias reuniones con la TAM, finalmente se consiguió que la TAM oficialmente solicite la apertura de esta ruta a partir del 1 de julio. Hemos recibido pedidos de las cámaras de la producción de la SUAY y vamos a intentar adelantar esa fecha, quizás unos 15 días, un mes antes, con la finalidad de que esta importante frecuencia ya comience a funcionar en beneficio del país de Guayas y de la SUAY. Y no solo eso, ministro, hay que destacar también que los ecuatorianos tengan mejores condiciones de compra, incluidos los precios en esta ruta. Efectivamente, usted sabe que la regulación de los precios está en función de la oferta y la demanda. Lamentablemente, vuelvo a insistir, perdimos la vía la línea de bandera nacional, pero sin embargo nuestro trabajo ha sido el de abrir pues nuestro país a la presencia de otras aerolíneas. Es por eso que se han suscrito ya importantes acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, con Panamá, con República Dominicana, con Chile, entre otros. De tal manera que pues ya hay el interés de aerolíneas extranjeras de venir al país, lo cual implica, Lucía, que vamos a tener mayor competencia, mayor presencia de aerolíneas de otros países y, por supuesto, los costos de los pasajes bajarán ostensiblemente. Y estarán variados hasta para el usuario, ¿no? Que tenga la alternativa de poder elegir qué mejor aerolínea le compete en temas de bolsillos, ¿no? Bueno, exactamente. 8 de la mañana con 33 minutos, estamos dialogando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Sigue con la entrevista el abogado Eduardo Mendoza. Querido ministro y amigo, gusto de saludarlo, como lo dije al principio cuando le dimos la bienvenida. Yo tengo 2 preguntas. Y una tiene que ver porque de algunas cosas, ¿no? Se supone, y algunos de mis compañeras preguntarán que vienen sobre el tema de la concesión de la vía a la costa, que es interesante. Hoy yo le voy a preguntar algo que parece una necedad, Marcelo, pero tengo mensajes desde hace algunos días que sabían que iba a venir en relación al famoso quinto puente o viaducto sur, etcétera. Y le cuento una de un querido amigo
que tiene que ver con siempre está atrás del tema, ¿no? Me dice, ya son 5 intentos fallidos para contratar la obra del puente Acceso Sur Paz y más de 10 años desde que se pensó en esta solución vial. Distintos gremios advirtieron a las autoridades que en el último intento de que el proceso nuevo se diera, no era más que un concurso para luego de 6 meses solo tener un ganador de una propuesta de diseño y que todo se encaminaba a demorar la ejecución de la obra. Se ha llegado a pensar, dice Luis Fernando, que el problema puede obedecer incluso a las influencias de quien tiene hoy la concesión del puente alterno norte. El principal problema del proyecto Paz es que no es rentable en los niveles de tráfico actuales y futuros, mientras se piense en una tarifa de peaje de $6 para el vehículo pesado de mayor tamaño. La infraestructura para construirse es pagable, solo con tarifas de peaje de nivel internacional. No se puede pedir una obra de tecnología actual que funcione con bajo peaje y es un país de muy relativa seguridad jurídica. Lo que más se lograría con el Paz es descongestionar la perimetral, bajar los niveles de contaminación, uso de combustible, tiempos de viaje, todo lo cual beneficia a la ciudad y a los actores de comercio exterior principalmente. Entonces, sigamos un modelo como el del dragado, apliquemos una tasa a las más de 20 millones de toneladas de carga que entran y salen del puerto de Guayaquil, que pueden ser de 3 y 4 toneladas, y así tengamos complementariamente una tarifa de peaje como la que quiere el MTOP, su ministerio, Marcelo, que es para vías que ya concesionadas, pero que fueron construidas por el Estado, no por los concesionarios actuales. Y como punto final, es indispensable traer el proyecto Guayaquil para que tal vez lo maneje una comisión local. No se puede premiar 5 fallos con un nuevo intento. Ministro, le cuento y perdóneme el testamento, pero vale la pena. ¿Cuál es la realidad del quinto puente, mi querido amigo? Querido Eduardo, mire, no es que ha fallado. Fue nada más una convocatoria a iniciativas privadas. No fue una licitación o un concurso público. En esa iniciativa privada hubieron 2 proponentes. Se hizo el análisis de los 2 proponentes y ninguno de los 2 calzaba para los intereses del país. No es que se les pidió siquiera un diseño, como como usted leía en alguna de las comunicaciones de algún distinguido ciudadano, pues simplemente las iniciativas privadas, las 2 que se presentaron, ninguna de las 2 calzaba dentro de los intereses del país. De tal manera que el proyecto no es que veo un titular el día de hoy en un diario guayaquileño que dice que se ha archivado o que se ha ido al cajón, que es absolutamente falso lo que se indica ahí, porque el proyecto se lo está trabajando, Eduardo, conjuntamente con el BID, se lo está reestructurando este momento para lanzarlo una vez que tengamos la prefactibilidad o la factibilidad del mismo y hacerlo con todas las seguridades del caso. Por otro lado, yo debo mencionar lo que no es que el MTOP pues ha lanzado con un valor del peaje ni nada por el estilo. Le cuento que estamos sincerando los peajes, estamos trabajando en un reglamento especial de peajes, de tal manera que con lo que vamos a hacer a nivel del país es sincerar los peajes. Lamentablemente, las circunstancias del cierre económico de cada una de las obras viales, de cada una de las diferentes infraestructuras que construye el MTOP, tienen que ser adecuadas al cierre económico propuesto por el oferente, de tal manera que esto permitirá la seguridad jurídica y financiera del oferente nacional o extranjero que ingrese al país. No hemos hablado de peaje de $1 en el caso del quinto puente. Vuelvo a insistir, solamente fue un proceso para iniciativa privada. En este momento estamos reestructurando el proyecto con la ayuda del BID y del Banco Mundial y desde luego el proyecto sigue, Eduardo. Este gobierno va a trabajar en beneficio no solamente de este
proyecto fundamental para Guayaquil, yo diría para el país. Para el país. Un proyecto de fundamental importancia para el país, de tal manera que seguimos en ese andarivel de dotar al país de infraestructura importantísima para su desarrollo. Esto, me decía alguna vez usted, ministro Marcelo Cabrera, va a estar en enero, diciembre, ya lo estará armado, la parte, digamos, de los oferentes y sus privados y sus ofertas, ¿verdad? Aspiramos, Eduardo, en este año completar la prefactibilidad y tenerlo listo ya como proyecto en el 2023, efectivamente. En definitiva, para el 2023. Ok, tenía estos mensajes, Marcelo, y tenía que comentárselos. Dos temitas más. El uno tiene que ver con el pedido que usted contestó la última vez y que nos hizo el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. También, así como se ha hecho, y valdría la pena que nos cuente cómo se hizo el tema de la vía a la costa, que es con Cintia Viteri, sé que ella lo pidió y usted la fue a visitar, se había dado la vía a la costa, la competencia, y también se había hablado de la competencia de la vía San Borondón, la que yo llamo Avenida Desastre, de la vía San Borondón. ¿Esto ha avanzado, Marcelo Cabrera? Eduardo, sobre la vía a San Borondón, el señor gobernador de la provincia me ha pedido una reunión con su alcalde, en este caso con Juan José Yunes, para ver no sé qué detalles, pero encantado, ¿no? Yo no puedo de ninguna manera sino respaldar un pedido del señor gobernador en este sentido, y pues yo he dispuesto que se den todas las facilidades en el caso de el pedido del alcalde Juan José Yunes, y así se lo hará. Si algo está deteniendo este proceso, pues justamente esa reunión que se dará esta semana, Eduardo, el día viernes, va a solventar cualquier tema. Por otro lado, debo señalarle que en el caso de la vía a la costa se firmó y el documento con la señora alcaldesa. Estamos en pos de cumplir nuestros compromisos con las vías en el sector del Monte Sinaí, y desde luego este proceso continúa, Eduardo. Van a terminar esa entrada. Ha habido algunas quejas de usuarios, nos han llamado la famosa entrada de Monte Sinaí, mi querido ministro. Bueno, han habido, Eduardo, algunas dificultades en cuanto al pago de planillas a la empresa china por algún problema del crédito mismo chino. Sin embargo, ya he logrado solucionar a través de la buena disposición de finanzas, y esta obra continúa, estimado Eduardo. Para pasarle a Verónica Landeta, comentarle algo. No tiene que ver en principio con su cartera, pero finalmente es para que lo investigue. Desde hace un año se supone, un poquito más, que se debió entregar el hospital de Durán, aquí al frente. Usted sabe, son 100 y pico de camas, 20 UCIs, y con lo que sucede, pues es importante. Esto se suponía que estaba a cargo del Ministerio de Salud Pública, del anterior ministerio, y ya iba a estar. Varias veces entrevisté este año, el año pasado, el 21 de octubre, a la ministra actual, de la que tengo muy buen, Jimena, tengo muy buen criterio, Jimena Garzón, y me dijo que faltaban dos cositas pequeñas, que era algo del comedor y algún reservorio de gasolina que era peligroso, y que ya. Pasó esto y hace 2 meses me conversé con el presidente y le comenté el mismo asunto. He investigado, mi querido Marcelo, y me dicen que el problema es que no es el Ministerio de Salud Pública, sino que es su ministerio, el MTOP, porque estaban haciendo la construcción y que hay un problema en el hospital que es fitohidráulico. Solamente se lo dejo para que averigüe, porque teniéndolo aquí al frente es importante. No importa, ya está listo, o sea, tendríamos que equiparlo y podríamos tener un hospital más, lo que sería bueno. No sé si esto es verdad, esto me lo dijo alguien, lo comenté con alguien del gobierno y lo vuelvo a comentar. Ese hospital está aquí al frente, está para servir a Durán y creo que sería básico, y me dicen que terminó allá. Nada más, Marcelo, no, investíguelo. Usted es un hombre inteligente y sabe, investíguelo para ver
cuál es la realidad de este famoso hospital que tiene 2 años al 100% y no se puede entregar. Hágame el favor. Y le paso a Verónica Landeta, por favor. Eduardo, si me permite, nada más un comentario. Antes, por favor, mil disculpas, Verónica. Solamente un comentario, Eduardo. Habían unos $3.400.000 que tenían que transferirnos al MTOP. Ayer me han indicado que esa transferencia se ha realizado, de tal manera que, Eduardo, tenga la seguridad que inmediatamente estaremos actuando sobre lo que es nuestras competencias. Claro. Este hospital es de fundamental importancia. Usted lo entiende bien. Fundamental importancia para Durán, para el país. Y Jimena, indudablemente también, de lo que conozco, implementará el equipamiento necesario y suficiente para que ese hospital brille por su calidad y por su servicio para los ciudadanos de Durán. Enhorabuena, ministro. Verónica. Señor ministro, un buen día. Bueno, las carreteras definitivamente conectan a las ciudades, conectan las regiones, mueven economía, mueven e incrementan el comercio. Nosotros hemos tenido una alta recaudación en ingresos petroleros y también alta recaudación en el fisco, así cerró abril. Me pregunto, como lo oigo usted hablar diciendo que todavía no ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Finanzas en el tema de la carretera o de la vía a Monte Sinaí, me pregunto, de estos ingresos, ¿ustedes han podido conversar, por ejemplo, cuánto se va a destinar al tema de la movilidad, al tema de reparar algunas carreteras que ustedes están haciendo ese trabajo integral en muchos tramos y de proponer nuevas obras? ¿Hay algo de eso en carpeta? Porque le pregunto esto porque el Ministerio de Finanzas hasta la fecha ha dicho qué es lo que se va a hacer con esos recursos. Verónica, primero le indico que el tema de Monte Sinaí es un tema del crédito chino, más sí. No es un tema de finanzas en sí. Algún problema en el desembolso de estos valores desde China, pues generaron este temporal paralización o suspensión, yo diría entre comillas, porque siempre estuvieron trabajando, aunque sea a medio gas. Pero este momento se ha solucionado el problema, Verónica, y en eso no hay razón alguna para que las obras se paralicen. En segundo lugar, el señor presidente de la República, con mucha sensibilidad, ha dispuesto la entrega de recursos adicionales al MTOP, justamente de esta mayor recaudación que tiene el país. Este momento lo que los ciudadanos quieren son resultados, Verónica, y esos resultados, como decía hace un momento, se van a dar a través del MTOP, porque estamos trabajando en acelerar a lo máximo la contratación, los procesos de contratación. Queremos, sobre todo, Verónica, que los procesos sean transparentes, que ingresen todos los quienes quieran contratar las obras y peleen en una justa lid su opción a ser los que lleven adelante estas obras tan importantes para el país. Tenemos por lo pronto asignados 578 millones aproximadamente para las obras de emergencia y en ello estamos trabajando día y noche, Verónica. Créase que ya se van viendo los frutos y los resultados igualmente se darán desde este año, como el país quiere, como el país anhela. Ya hemos puesto la casa en orden. El país ya ha pasado el primer año, se ha llegado a un acuerdo muy beneficioso para el país con el Fondo Monetario Internacional y ahora sí, es importante acelerar la recuperación del país y la recuperación y reconstrucción vial en todas las provincias del país. Qué bueno. Aquí en la mañana estábamos hablando sobre el tema del tráfico en muchas ciudades como Guayaquil, pues que concentran bastantes habitantes. Y ustedes como técnicos también podrían involucrarse en el tema, pero con criterios. Y ya que está aprovechando su presencia aquí, muchos proponen que en grandes ciudades como las nuestras se trabajen en nuevos anillos viales para poder ir al descongestionamiento del tráfico, que definitivamente pues
se concentra en las principales arterias y también en las no principales. De hecho, se hace un nudo tan conflictivo. Por ejemplo, desde su visión como cartera del ministerio, ¿es dable de hacer nuevos anillos viales? ¿Cómo tendría que visualizarse estas ciudades como la nuestra para poder darle solución a este tema tan complejo? Bueno, yo creo que Guayaquil siempre ha dado ejemplo, Verónica, buscando alternativas muy imaginativas en cuanto al transporte. Yo diría que la aerovía es un ejemplo de cómo se puede descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad. Adicionalmente a ello, son completamente válidas los anillos viales y yo creo que la alcaldesa de Guayaquil, con muy buen criterio, también llevará adelante los proyectos adecuados para la ciudad. Sí, y decirle que el EMETOP está abierto a colaborar en todo lo que sea de su competencia. Guayaquil es un centro fundamental, una ciudad con una cantidad de actividades económicas, financieras que merece todo el respaldo y apoyo del gobierno nacional y particularmente del EMETOP. Gracias, señor ministro. Señor Cepeda o señor Velázquez, por favor. ¿Cómo está, ministro? Jaime Velázquez lo saluda. Jaime, un gusto. Buenos días. Y buenos días. Se están hablando de que hay algunos cambios en la Agencia Nacional de Tránsito. Quisiera saber su opinión al respecto porque se habla mucho y como son comentarios y rumores, quisiera que oficialmente usted lo diga. ¿Hay cambios o no hay cambios en la Agencia Nacional de Tránsito? Son relevos pequeños, Jaime. No creo que la agencia más bien ha sido un ejemplo, diría yo, en cuanto a transparentar sus acciones. El director nacional de la ANT ha hecho denuncias completamente sustentadas de la corrupción que se ha dado en esa importantísima agencia del país, o en ese importantísimo nivel de gestión de servicio del país. Igual ha sucedido con la CTE. Yo creo que las cosas marchan como deben marchar, fundamentalmente evitando la corrupción, transparentando los actos. En ese concepto, Jaime, seguiremos llevando adelante nuestras acciones. Clarísimo, ministro. Llama la atención es porque efectivamente un abogado, José Ponce, era el nombre que se estaba manejando para ser director provincial. El abogado José Ponce presta los servicios a FENACOTIP, que es la Federación Nacional de Cooperativas y Transporte. Entonces, el ser juez y parte era como que, por eso le pregunto, la verdad es que no quiero hacer ninguna crítica, pero la verdad es que no podría ser juez y parte los transportistas de la autoridad de control. Entonces, ahí sí estaríamos recontra mal. No sé si usted nos puede dar las palabras de alivio, porque usted es el ministro, pues usted es la cabeza, usted puede saber y sabe cómo se están manejando las cosas allá en la Dirección Nacional de Tránsito. Querido Jaime, de lo que sé, él fue un funcionario en algún momento en alguna gestión que tenía que ver con el transporte, pero en ese momento no tiene ninguna relación con la FENACOTIP, ni ninguna relación con empresa alguna, de tal manera que esa posibilidad de ser juez y parte no existe, Jaime. Muchas gracias. Le doy paso a Ramiro Cepeda. Lo que quiere decir que sí va al cargo. Sí, pues no. Sí, el ministro pues, es muy... hay que traducir lo que dice el ministro. Traduce política. Ministro, solo para terminar lo que decía Eduardo con respecto al quinto puente. El tiempo es muy extenso, muy largo, y lo que yo noto es muchos intereses en el camino que están entorpeciendo la libre administración y contratación de todo el proceso. ¿Usted siente que hay un peso de fuerzas probablemente ocultas con intereses que quieren torpedear la ejecución del quinto puente en un tiempo ideal? Porque usted dejará de ser ministro, el presidente Lasso dejará de ser presidente y probablemente el quinto puente tampoco lo vamos a ver. Con todas estas respuestas que usted amablemente nos ha dado, lo único que nos está diciendo que los tiempos son muy grandes y que probablemente esto demorará quién sabe cuánto. Ramiro, créase que pondremos toda nuestra fuerza, todo nuestro compromiso con el país
para que esta obra de fundamental importancia, como lo dije hace un momento, se lleve adelante. Créase que evitaremos cualquier interés personal o de grupo para evitar la ejecución de esa obra. Pretendemos en este proceso de ejecución o previo a la ejecución de esta obra tan importante, crear una veeduría de alto nivel, Ramiro, con prestantes ciudadanos guayaquileños para que también nos ayuden a defender este proyecto que, como dije hace un instante, no es solamente un proyecto para Guayaquil, es un proyecto que beneficia al país entero. Queremos que sí sea y que se tome en cuenta a los guayaquileños, aunque sea para esto. Buenos días, ministro Eduardo. Ministro, agradecerle a la gentileza. Ojalá lo avancemos. Avancemos lo del hospital de Durán, que es importante. Se lo comenté al presidente, se lo comenté al secretario general, se lo comenté a usted, a la ministra Garzón. Es importante porque ese hospital está listo. Y si hay algún problema, como me han dicho, que es fitohidráulico, que se pueda resolver inmediatamente. Y enhorabuena si se da antes, lo mismo con la concesión de la vía de la vía San Borondón. Que tenga usted un buen día, Marcelo. Espero verlo pronto. Muchas gracias. Querido Eduardo, no sabe el gusto que me da el participar en este panel que usted con muchísima calidad, con muchísimo profesionalismo lo lleva adelante, de tal manera que téngame siempre a su disposición. Muchas gracias. Yo tengo la obligación de dar a conocer lo que hace el ministerio, lo que hace el gobierno, y cuente siempre con la apertura total y completa de nuestra parte. Quiero nada más saludar a los distinguidos periodistas que hacen esa mesa de diálogo y cuente, les reitero, siempre con nuestra participación. Muchas gracias, ministro Marcelo Cabrera, ministro de Transportes y Obras Públicas.